Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos. Muy buen día. ¿Cómo le va? Están? ¿Todo Impecable, bien? mejor imposible, Dios mío. Ah, bueno, un día que no voy a la fórmula y ya la mañana siguiente estás Vos así, fíjate. voy a empezar a tomarme más No, noches. ni se te ocurra, ni se te ocurra. Es la felicidad del viernes, Lantos, por favor. No tiene nada que ver entonces. No tiene nada que ver. Personal con vos. No mejor, me abandones entonces. ni se te ocurra, te voy a atar. No, dejémoslo ahí. Igual tuvo un lindo compañero, un buen compañero. Sí, yo estuve escuchando un Guido ratito. Lula. Fue raro escuchar la fórmula. Fue raro. De visitante. Sí, y escucharlo sin verlo. Claro. Porque cuando uno está acá, uno se lo imagina Claro. con la imagen y todo. Pero es cierto que funciona muy bien como programa de radio. ¿Ah, sí? Sí. La gran pregunta era Estuvo esa, ¿se sumamente entiende? entretenido. Bien, me alegro. Bien. ¿Vieron esas pelis que el guionista complejiza un montón la trama y vos decís para dónde está yendo, cómo lo va a resolver? Y de repente al final del segundo acto, cuando faltan media hora, 40 minutos para el final, te tira una que vuelve a poner todo a foja cero. ¿No? Es como que vuelve y que un poco sentís que es un engaño, porque toda la gente, todo lo que se generó hasta ahí es como que no cuenta. Bueno, empecemos de nuevo. Pasa un poco eso con estas elecciones, me da la sensación. Porque a esta altura del partido, que era cuando decíamos, bueno, en mayo, a mediados de mayo es cuando se empiezan a definir las cosas, de repente siento que estamos de nuevo a foja cero. No sabemos si Cristina va a ser candidata o no. No sabemos si va a haber PASO o Fórmula Unidad. No sabemos si al final Juntos por el Cambio se mantiene todo junto o termina. Ayer salió Schiaretti a decirle a Larreta, vení, hagamos una fórmula juntos. Macri parece que está también, no le termina de convencer Bullrich, con Larreta está todo mal y entonces está viendo con buenos ojos a Milei. Es decir, no sabemos cuáles van a ser las coaliciones o cómo van a estar rearmadas las coaliciones que se van a presentar. Es como un gran borrón y cuenta nueva de acá hasta el 24 de junio, con una escala muy importante el 14, que es cuando se definan justamente las coaliciones, algo que advertimos en algún pase acá hace algunas semanas, que se abrió una incógnita también ahí, no solo en los nombres, sino en la configuración de los espacios, algo que hoy está más presente que nunca en la agenda. No, pero además no sabemos si una parte de la sociedad va a ir a votar, por ejemplo. Bueno, digo, partiendo de eso, ¿no? Porque ahora con la baja de Mansur de la candidatura a vicegobernador están esperando a ver si la Corte los habilita a que los tucumanos vayan a votar el domingo, cuando hace 48 horas se suspendieron absolutamente todas las elecciones en la provincia de Tucumán. Entonces estamos en ese limbo que ni siquiera empieza a ser un foja cero, empieza a ser no sé, está flotando en el espacio ya, sin oxígeno. A mí me pasa que me levanto un día, empiezo a leer y a hablar por teléfono y digo, claro, no, la candidata va a ser Cristina. ¿Cómo dudamos de eso? Después me levanto otro día y digo, no, obviamente el candidato va a ser Massa porque la CGT, los gobernadores, qué sé yo. Uno va como, la cabeza va a cambiar, no, va a haber una PASO, no, pero va a ganar Scioli, no, pero bueno. Es como que la cabeza de uno se va acostumbrando, adaptando a cada posibilidad según los días. Y es una incertidumbre demasiado amplia, ¿no? La que existe a esta altura. Yo recordaba hace un rato, a esta altura había sido el anuncio de Cristina y Alberto, ¿no? Claro, estamos a una semana del aniversario. Sí, ahí igual hay algo, me parece, como previo, que es el lawfare o la persecución política judicial es incompatible con la democracia, ¿no? Entonces, desde ya que tenés un condicionamiento, Cristina no es candidata porque no quiere, sino porque hay un condicionamiento. Bueno, en el caso de Mansur se retira la candidatura por un motivo judicial, que es político. Entiendo desde dónde venía, pero me parece que también cada vez más se va notando cómo el copamiento de una institución del Estado, como es el Poder Judicial, por parte de sectores que permanentemente han, a través de la historia, tenido un sentido absolutamente en contra de derechos y garantías constitucionales, bueno, termina teniendo también sus consecuencias más allá de la figura de la vicepresidenta y el intento de magnicidio. Sí, bueno, respecto a todo esto, dos detalles que creo que hay que anotar de lo que pasó esta semana. Por un lado, uno, que es que a partir de lo de Tucumán y de San Juan, y sobre todo habiéndose bajado Mansur, ya habiendo declinado su candidatura para normalizar rápidamente el proceso, le desata un poco las manos a Cristina. Porque ¿cuál era el argumento que dio Cristina cuando anunció que no iba a ser candidata? No voy a ser candidata porque no voy a permitir
que hagan campaña diciendo que hay una candidata que está condenada, que es esto, que lo otro. La Corte está diciendo, bueno, no es solo Cristina, podemos bajarle la candidatura a cualquiera. Con lo cual ahí Cristina dice, bueno, a ver, si de cualquiera van a salir a decir cualquier cosa y a cualquiera se la pueden bajar con cualquier excusa, entonces, preservándome de la candidatura, en realidad no estoy dándole ninguna ventaja, al contrario, estoy dando desventajas porque mi candidatura es más poderosa que otras y porque además, de alguna manera, extremar contradicciones, obligar a la Corte a, bueno, ahora vení, bajame a mí, sería una forma de resolver esa cuestión de que podés poner a cualquier otro y te lo pueden bajar igual, con alguna excusa o algún legalismo o alguna definición técnica. Y lo otro que me parece que es interesante, mirando además estos movimientos, Schiaretti ayer hablando en la UIA, hablando de retomando la idea del acuerdo del 70% de Mark Stanley y de Larreta, pero a vez de hacerlo del 70% sin Cristina, es el 70% sin Cristina, ni Milei ni Macri, digamos, como tratando de armar una cosa ahí en el medio. Y que el mismo día o un día antes de esa declaración, en una ceremonia en Córdoba donde asumió un juez federal, que había una vacante, se lo designó y asumió, estuvieron Maqueda y la senadora Alejandra Vigo, que es la mujer de Schiaretti. Y se sacaron una foto de esas que te das cuenta que están posando para las cámaras, digamos. No es que los agarraron en un rinconcito cruzando una palabra ni nada. Digo, para también, en un momento en el cual, si a cualquiera le preguntabas hace 2 meses, te decían que dirigentes del BJ como Uniaco, como Mansur, estaban, si querés, equidistantes entre Schiaretti y Cristina. Bueno, ahora cuando la Corte Suprema pone a Mansur y a Uniac en la misma bolsa con Cristina, Schiaretti va y se saca una foto con Maqueda. No él, Alejandra Vigo, pero se entiende en política cómo funcionan estas relaciones traslacionales. Estos gestos simbólicos, ¿no? Sí. Sí, yo una cosa con respecto que ayer lo hablábamos con Daddy. A mí me parece que hay un efecto que tuvo la sentencia de la Corte que fue al revés, porque me parece que hay acá también una señal de funcionar como amenaza, de decir, miren lo que podemos hacer, porque no tiene otra explicación suspender una elección 5 días antes cuando podrían haber sacado esta sentencia mucho antes, ¿no? Pues solo decir, bueno, esto lo podemos hacer y lo hacemos porque se nos canta hacer eso. Entonces, claro, todos dijeron, entonces es verosímil lo que decía Cristina, que si estoy por ganar la elección me van a sentenciar en 2 días, ¿no? Eso se volvió claramente así verosímil. Y me parece que en la militancia y en la dirigencia generó el efecto contrario a esa función ejemplificadora que buscó dar Rosati y sus muchachos, ¿no? Me parece que redoblaron el desafío, decir, estos tipos nos están desafiando, entonces vamos a hacer más que nunca Cristina candidata, ¿no? Generó ese efecto esta semana, parece, y este nuevo envión que tomó el operativo Clamor y la idea de hacer un acto grande en la 9 de julio, ¿no? Vamos a ver cómo desemboca, pero como que le dio energía. O sea, en vez de meter miedo, generó, me parece que dio esa sensación. Esto ya es demasiado, chicos, vamos a hacer algo para frenarlo, ¿no? El desafío, están abierto el desafío de estos 3 tipos. Bueno, ayer hablábamos con Quintela acá en la fórmula y él decía, yo antes de conocer que Mansur se bajaba, ¿no? de la candidatura, yo no le hubiera hecho caso al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo hubiera convocado elecciones igual y si la Corte se anima, que venga a meterme preso, ¿no? Bueno, pareciera ser un poco ese también el tono, llega a cierto punto de hartazgo donde evidentemente no hay chances de encontrar cierta imparcialidad ni incluso punto de encuentro, de negociación de lo que quieras, porque en este caso, a ver, uno siempre dice las leyes, bla, bla, bla. Son sujetas a interpretación. Por eso Cristina siempre habla de buscar punto de acuerdo en las matemáticas, en los números, en la economía, porque son cosas frías, son cosas objetivas, ¿no? En el caso de las leyes, la verdad es que yo interpreté
una cosa completamente diferente a la que interpretó la Corte Suprema de Justicia respecto de los casos de Tucumán y de San Juan, ¿no? Pero bueno, se van a empezar a ver estos dos sectores de parte del Frente de Todos, donde tenés algunos que van a decir, ok, bueno, respetamos y nos quedamos en el molde, y otros que van a decir, ok, si me quieren presa, como lo dijo Cristina en su momento, si yo no soy candidata a ninguna boleta y no tengo fuera, vengan a buscarme. Sí, pero hay algo más, digo, porque es eso sumado a que donde la Corte está decidiendo es donde se sabe que políticamente la oposición perdía. Entonces tenés también un reemplazo Sí, obvio. de lo que podía ser el lugar de poder de la oposición por el fallo de la Corte. Digo, está ocupando ese lugar. Sí, sí, y además, a ver, no olvidemos que tanto la presentación en Tucumán la hace el candidato vice de Juntos Sí. por el Cambio. En San Juan no, ellos consideran ahí que tienen un problema con este tema de la suspensión de las elecciones y el desdoblamiento, por lo tanto están ahí un poco preocupados, pero la amenaza en Formosa la hace Juntos por el Cambio. También una posible llegada a la Corte Suprema de Justicia por las elecciones en La Rioja Capital la hace la intendenta de Juntos por el Cambio. Claro, lo que decíamos ahora, se van a tirar piletazos en todos lados. Claro, pero A ver cuál prende, ¿no? es siempre Juntos por el Cambio, es lo que decía Giselle. Detrás de todo esto hay una motivación claramente política, donde vos tenías un escenario que planteaba derrotas. Tal vez en Tucumán no era, no sé, por las encuestas que yo vi, no era tan aplastante como en otras. Ellos creían que ganaban en San Juan y demás, lo que quieras. Depende de las encuestas, el universo te lleva a distintos lugares y lo vamos a saber, o lo hubiéramos sabido recién el domingo, ¿no? Pero detrás de los fallos judiciales, las iniciativas son opositoras, son políticas, digamos. Yo creo que también esto hay que leerlo teniendo en cuenta los antecedentes de lo que fueron transiciones recientes como la de Brasil, como la de Estados Unidos, donde se judicializan cuestiones, donde se denuncian fraudes, donde se trata de meter ruido al sistema democrático en sí mismo. Es bueno, si no ganamos, tratamos de deslegitimarlo. Y esto que ahora se ve a nivel local podría también ser un aviso de lo que podría pasar a nivel nacional. Digo, no solo con la candidatura o no de Cristina o de cualquier otro, porque la verdad es que ahora cualquier dirigente peronista está a tiro de una resolución de esta nueva mayoría automática de la Corte Suprema, que parece que ahora decide también a quienes podemos votar o no los argentinos. Sino también, bueno, ¿qué pasa si hay un resultado cerrado? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el voto electrónico, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde en Neuquén ha habido una cantidad de irregularidades realmente estremecedoras? Hay unas notas de Ari Lijalada al respecto en el Destape, que a quien no las leyó las recomiendo, porque realmente no es un sistema electoral confiable. Y en Salta este domingo también se vota con sistema electrónico, así Sí. que veremos qué pasa. Sí, hay que estar atento a eso, pero digo, todo lo que se puede impugnar será impugnado, da la sensación, por aquellos que no ganen, sobre todo si los que no ganan son de aquel lado, porque sabemos que el peronismo en general es más de respetar las decisiones soberanas. Entonces, ahí hay otra cuestión, y que creo que se está evaluando a esta hora en el Frente de Todos. Lo está evaluando Cristina para ver qué va a hacer, lo está evaluando Massa, lo están evaluando todos los que se prueban el sombrero, por lo menos con que sienten que pueden ganarlo. Otros se lo prueban porque saben que les queda bien en la foto y que más adelante se pueden subir el precio por eso. Que no es solamente cómo ganar una primaria o cómo ganar una elección. Es que el 10 de diciembre va a asumir un presidente que va a tener esta misma Corte Suprema, va a tener 120, 30, 40, 50 de inflación, va a tener probablemente impugnaciones sobre la forma en la que fue electo, porque la verdad es esa. Hoy hay que empezar a trabajar sobre ese escenario y a pensar en ese escenario, porque ya lo hemos visto. Va a tener probablemente manifestaciones, gente en la calle protestando contra el hecho de que haya sido electo por estos mismos antecedentes que ya he mencionado, y atentos a lo que pase en Tucumán, por ejemplo, cuando efectivamente se vote, porque recordemos, en Tucumán ya tuvimos, ¿se acuerdan? Cuando fue el famoso episodio de las urnas quemadas, que un grupo de fiscales de Juntos por el Cambio quemó urnas de sus rivales, pero agarrándose de la imagen de las urnas quemadas, salió los de propio Juntos por el Cambio a pedir que se anularan esas elecciones. Eso puede volver a pasar en Tucumán o en otras provincias. Es decir, hay que empezar a pensar en cómo domar a un país que está absolutamente
escapado de la normalidad en casi todas sus variables. Y ahí entra otra vez algo que charlábamos ayer con Roberto, no, antes de ayer con Roberto, Ujú. que es esta cuestión de qué tipo de liderazgo se va a buscar, no solamente con qué orientación ideológica y con qué programa político, sino con qué percepción por parte de la sociedad que quien sea electo sea capaz de llevar a cabo ese programa político, de saltar esa distancia que hoy aparece enorme entre la voluntad y los hechos y la realidad. Y ahí es donde creo que vuelve a tomar sentido que Cristina diga, bueno, es una batalla que solamente puedo dar yo. Ya sea para darla en un sentido de enfrentar o para darla en un sentido de llamar a una mesa de acuerdo, ejecutar eso de lo que viene hablando y tratar de pacificar. ¿Quién con más autoridad que Cristina, la persona que puso la cabeza para que disparen, para sentarse a decir hay que pacificar este país y hay que negociar algunas cosas? Para que todos se sientan invitados a esa mesa y en todo caso después el que no se siente sea porque no quiso. Digo, son preguntas que me hago aún sabiendo que los datos objetivos de la realidad siguen siendo que Cristina ya dijo 2, 3, 4 veces que no iba a hacer. Pero bueno, es cierto que existe desde hace unos días este run, esta insistencia que ya parece ser un poco más que un operativo clamor, sino que parece tener algún asidero, no digo en la realidad, pero sí en especulaciones que se puedan estar haciendo. Porque tampoco hay que asumir que Cristina tiene todo decidido y clarísimo desde el primer momento, sino que ella también debe estar ahora como en el meme, viste, mirando y con los numeritos y los cositos flotando. Y pienso en esas cuestiones, en la estatura que tiene que tener el liderazgo que se haga cargo de este país y demás, como para alimentar un poco el brillo en los ojos de Cristian Siminelli, que está ahí mirando del otro lado Sí. del vidrio. Igual ahí, Nico, digo, para sumar, nunca tuvimos una buena corte, ¿no? Si bien, obviamente, cada vez se está empeorando y el fallo del otro día es la mafia mostrando los dientes, o sea, ya estamos adentro y está más legitimado que nunca que la corte o cierto sector del Poder Judicial encabezado por la corte es la representación de los grupos económicos que efectivamente deciden gobiernos. Nunca tuvimos una buena corte. Quiero decir, a ningún presidente o presidenta le tocó una buena corte. Sí, igual creo que ahí, digo, tampoco tuvimos nunca una buena derecha y sin embargo ahora está mucho pero más. por eso es esa salvedad de, si bien nunca la tuvimos, esto está peor que nunca. Más allá de eso, digo, Lula asume y hay cierto ordenamiento en el Poder Judicial, ¿no? Digo, Sí. cierto hay, no es del todo el mismo que ejerció su persecución y de hecho algo logró ordenarse. Lo que está claro es que al Poder Judicial, si no lo ordena la política, lo ordena la economía. Eso está clarísimo. También es cierto que Lula asume al frente de una coalición mucho más amplia que la que es ahora el frente de todos, y eso incluye lazos con ese mismo Poder Judicial. Hoy no pareciera haber nadie en el frente de todos que teja esos lazos. Y ese es parte del problema también. No, y algo que sí nos llamó un poco la atención, digo, era que mientras esta corte sacaba este fallo, Lorenzetti tejía alianzas con el Papa, Sí. digo, no en simultáneo, y había como, bueno, digo, corriendo en paralelo el juicio político también, ¿no? Con una corte partida en ese sentido. Y Lula no consiguió sacar ninguna ley hasta ahora, ¿no? No. En el Congreso. No. Pese a esta alianza tan amplia que hizo. Y yo le agregaba a ese panorama un poco dantesco que hacía sobre el próximo presidente, un Congreso también. Sí, sumamente. Totalmente fraccionado. Probablemente sin mayoría. Recordemos que tenemos un Congreso prácticamente bloqueado, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que no saca una ley que no sea de esas totalmente apolíticas, ¿no? Claro. Que nadie puede estar... Estamos a favor de la vida. Claro, totalmente. Una que no sea esas, encima, además... Sí, ahí también Milei hay vota en algún- contra. Milei vota en contra, Claro, quédate tranquilo. Milei te vota en contra de esas. Así que le sumaría un congreso. Che, y aparte meto, para seguir discutiendo otro tema, esto nuevo que está tirando Kicillof, ¿no? Chan lo dijo como 3 veces seguidas, Sí, la posibilidad de desdoblar las elecciones. de doblar las elecciones en la Sí. provincia. ¿Es una posibilidad o es una amenaza? Me parece que es un mensaje a Cristina también, ¿no? Es un. Si no ordenan la nacional, yo me corto solo, digamos, ¿no? Claro. Y aparte, recordemos que Carlos Bianco, que funciona un poco como soy Kicillof sin ser Axel, ¿no? Es el que ha venido insistiendo mucho con el tema de que la candidata tiene que ser Cristina sí o sí. El otro día lo escribió en una lapicera, ¿no? Lo subió
a las redes sociales. Y a partir de ahí, ante la falta de definición, Axel empezó, bueno, listo, desdoblamos entonces. Y ahora primero era una versión que se deslizaba y ahora es un tema del que casi como parece que quiere hablar, ¿no? En los últimos 3 días se estuvo hablando prácticamente de eso, ¿no? De la posibilidad de desdoblar, que la ley se lo permite, que las pasos tienen que ser, sí, conjuntas, pero bueno, la general la puede decidir él y que está casi convencido de separarlas, ¿no? Es cierto, las encuestas le dan que él saca más votos que los demás candidatos a gobernador, siendo el candidato a presidente una intriga que por ahí le tira para abajo. Sí. ¿Por Ahí qué hay no? hay un tema igual, que es que si se desdobla, es más probable que Milei no tenga candidato a gobernador propio. Y eso es un problema también para Kicillof, porque parte del asunto en la provincia de Buenos Aires, como no hay segunda vuelta, es sacar un voto más que tu rival, y ahí es donde se presume que todavía eso, un candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires le resta más a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. Pero está sobre la mesa, se está Sí. evaluando. ¿Dejaría a Milei sin candidato a gobernador? Se perdería de muchos legisladores provinciales, muchos A consultores. ver, te copia ahí un poco lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires y lo que estamos viendo que le sucede a Milei en el resto del país, que es que no logra tener buenas performances electorales que superen los 10 puntos. Sí sucedió en La Rioja con Martín Menem, pero se esperaba que peleara el segundo punto y quedó a 50%, sacó el 50% de los votos del segundo, que fue Juntos por el Cambio, en Tierra del Fuego, que es una elección que se viene ahora, donde Milei fue realmente muy bien recibido, pese a que él está en contra del régimen de promoción Sí. industrial de Tierra del Fuego, llamativo. La verdad es que las encuestas te muestran que su candidata está entre el 5 y el 6%, por lo tanto tampoco haría una buena elección. En provincia de Buenos Aires no tiene candidato todavía, por lo tanto lograr instalar o lograr vincular a un candidato inexistente, ¿sí? Cuando surja, con el poco tiempo que va a tener, con la figura de Javier Milei va a ser difícil. Imagínate, Ramiro Marra lo viene intentando hace meses en la ciudad de Buenos Aires y probablemente la gran mayoría de los porteños no tenga idea de quién es Ramiro Marra ni con quién está. Por lo tanto, puede ser un problema ahí para Javier Milei y también es una ventaja, bueno, para Axel, y eso lo sabemos, en todas las encuestas dan como Axel ganador, pero vos podés tener ahí un Diego Santilli, que es un candidato muy fuerte, pero Patricia Bullrich hasta hoy no mostró a ningún candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí también tenés otro espacio que podrías reducir su capacidad de impacto, ¿no? Yo reformularía la pregunta que hacía Fer de, bueno, si Milei puede prescindir de tener legisladores provinciales, concejales, algún intendente y demás. ¿Cuánto vale para Milei prescindir de todo eso? Ujú. ¿No? En términos estrictamente Económicos. cuantitativos. Cuantitativos. Y después otro detalle que no se nos puede escapar es ayer Axel y Massa juntos. Axel y Massa juntos, ahí mostrando una sintonía política que no tenían en otro momento. Y a mí, ayer que alguien que conoce de política bonaerense, que me decía, Massa está insistiendo mucho con el tema de que no haya primarias, que Sí. haya un candidato de unidad. Y en general, cuando vos salís muy insistentemente a pedir algo, de manera muy clara en política, no lo estás pidiendo para vos, lo estás pidiendo para otro. Que cuando vas a ser vos, te cuidás un poco más, se cuidan más las formas. Lo tiro como incógnita en todo caso, porque si hay una candidatura de unidad y no fuera Massa, si asumimos que Massa lo está pidiendo desde un lugar de ministro de Economía diciendo, che, no me metan ruido en la gestión porque Orden no, político para que haya orden exacto. económico. No lo está pidiendo para Cristina, porque Cristina no necesita que Massa pida que no haya paso si ella es candidata. Si ella decide ser candidata, automáticamente quedaría como candidata de unidad. ¿Para quién más podría estar pidiéndolo? Lo tiro como una pregunta, lo tiro como una incógnita. ¿Quién podría ser ese candidato de unidad que Massa podría apoyar o con el cual podría pactar, aliarse, si no es Cristina? ¿Quién sería el candidato que, para ponerlo en términos del Chivo Rossi, sintetice todo el espacio? Qué pregunta. Yo lo dejo picando. Axel no creo, ¿no? Porque Axel
no está muy agarrado a la reelección en la provincia, estaba ahí con él. ¿Será Guado? No sé. La verdad que es un tema, pero me parece difícil encontrar un candidato que consiga convencer a todos, más allá de estas recomendaciones, que no haya paso, ¿no? Parece muy difícil bajar a Scioli. Graboy ya dijo que solamente en el caso de vaya Guado, él si no se presenta sí o sí. Así que, si no es Cristina, me parece muy complicado que no haya paso, por más recomendaciones que haga Massa, ¿no? Aparte, no sé si es Massa el que tiene que salir a hablar de esas cuestiones, pero... Pero está saliendo a hablar fuerte y seguido, digamos. No se le escapó. Él No, está no se le decidiendo escapó. salir a... Es el tema, está claramente que es el tema. Y ayer afirmó, si hay alguno que se enojó, lo vuelvo a decir, ¿no? Como que es ya el caballito de batalla. Y yo comentaba hace un rato con Gisela a propósito de ya bordeando un poco el discurso antipolítica, ¿no? Diciendo, bueno, la gente ve que los políticos se pelean y no se ocupan de sus problemas, terminemos con eso. No entra un quilombo más, dijo. No entra No entra un quilombo más. Y un poquito de razón con eso tiene también. No, eso está lógico, pero desde hace mucho tiempo que venimos con ese tema en el frente de todos, Sí. ¿no? No es de ahora. Sí, sí, sí. No es de ahora. ¿Se acuerdan de la mesa de unidad del...? Bueno, pero hay tiempo todavía, Siempre hay tiempo. siempre. Ahora lo está padeciendo él y hoy, bueno, en un ratito tenemos el índice de inflación, ¿no? Sí, Sí. también. Que hace un rato Alberto en una entrevista le preguntaron si lo tenía. Dijo que sí. Y le preguntaron cuánto iba a dar. Dijo que no lo que se creía. Y cuando le insistieron dijo que en realidad no sabía porque el INDEC es autónomo. Todo en un minuto dijo. Ahora, ¿se acuerdan todo el lío que lo iban a dar el lunes? Sí. Todo el lío que se armó porque habían dicho que lo iban a dar el lunes. Miren todo lo que pasó en el medio. Sí. Desde el índice. Sí, pareciera que es mucho más grave para la institucionalidad cambiar unos días la publicación de un índice de inflación que todo el mundo sabe que va a dar altísimo, que suspender las elecciones en 2 provincias. Se escandalizaron, ¿no? Todos de la oposición porque Sí. iban a atrasar 2 días el índice de inflación. Sí, igual creo que a esta altura ya también es casi un paso de baile, ¿no? Se anuncia algo, se escandalizan, se da marcha atrás. Sí. Eh, Así que bueno, estaremos Eh, esperando ese índice que mes a mes... Bueno, mira, si no hay lugar para un quilombo más, el índice de hoy no ayuda seguramente. Este era, recordemos, el mes del 3, algo, ¿no? Sí. Sí. Era. 3 más 4. sí, dio creo que la primera semana dio 3, algo. A ver, sí, es una situación preocupante. Claramente en este contexto, esa es la urgencia, el tema de la inflación, porque repercute directamente en el poder adquisitivo y vos podés traer todos los parches que quieras, convocar a paritarias mensuales, semanales, diarias, si querés. El bono, la suma fija, que vuelve a ser un reclamo, esperemos que siga siendo un reclamo fuerte, más allá de que de momento no sé si es viable o no es viable que eso suceda. Pero bueno, para eso tenés que reformar también un montón de otras cosas estructurales, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, los parches ahora son necesarios porque las reformas estructurales van a llevar mucho más tiempo y hoy hay mucha gente que no tiene tiempo. Y el número que conozcamos se supone que va, o que nada indicaría que debería ser menor al que tuvimos el mes pasado, del 7,7%. Pero incluso aunque fuera un poco menor, va a ser altísimo, por lo tanto es un problema. Y llevado eso a la cuestión de las elecciones, obviamente puede generar una disputa a cielo abierto por cómo se manejó el tema de la economía. Ahora bien, tampoco me parece que hay que preocuparse demasiado, más allá de los antecedentes del Frente de Todos, porque todas las internas hasta ahora son sangrientas. No es un problema del Frente de Todos en sí mismo. Hay que empezar a encontrar los mecanismos para que los partidos y las coaliciones puedan dirimir esas diferencias sin
sin ganar titulares simplemente por la negativa, ¿no? No sé si siempre cualquier publicidad es buena, y hablen bien o mal de vos. Sí, tan sangrientas están las internas de la oposición que en el frente de todos hay dirigentes que ahora se están dando cuenta de que pueden ganar las elecciones. Pero Después de haber estado 1 año y medio haciendo la plancha porque pensaban que ya estaban Pero perdidas. es que esas cosas se tendrían que haber dado cuenta todos los espacios políticos. A ver, hace muchísimo tiempo. Cuando el Frente de Todos estaba prendido a fuego, parecía que se partía ya y que todo era un escándalo. Y hablo del año pasado, la oposición dijo, nosotros nos tiramos a hacer la plancha y no hacemos nada y vemos cómo esto se desmorona. No le funcionó. ¿Por qué? Porque se detestan. Y al Frente de Todos podría haber aprovechado innumerable cantidad de fisuras que tiene la oposición. Muchísimas. Incluso dentro de algo tan importante como el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, donde tenés a la coalición cívica que está ahí metida. Bueno, no la aprovechó. También hay que tener un sentido de la oportunidad y saber leer las debilidades del otro. No es quedarte callado frente a eso, ¿no? Obviamente vos tenés que marcar la agenda, pero tenés una vía para entrar y decir, oigan, si cambiamos sin estas internas, hizo un desastre absoluto entre el 2015 y el 2019. Imagínense ahora. Hacen el mismo desastre y encima se llevan peor. Ujú. Digo, Larreta volvió ayer, bueno, hizo otra exposición ante empresarios, no dejan de desfilar, ¿no? Por Sí. la rural, por los empresarios, ya, Bueno, ya, Es que bueno. es parte de la Hay campaña. que recolectar. Primero le hablan a los que tienen que poner la plata y a los que van a dirigir las líneas editoriales de los medios y demás. Y una vez que tienen resuelto eso, empiezan a hablarle a todo el resto de la sociedad. Ujú. Ayer fueron a EA y volvió a hablar de una reforma laboral, cosa que Andrés Rodríguez acá en diálogo con Navarro, él confesó que habían tenido una reunión con Rodríguez Larreta y se lo negó. Mm. Dijo, no estoy pensando en ninguna reforma laboral. ¿A quién le dice la verdad? ¿A Roca y Mañeto o a Andrés Rodríguez y Daer? ¿A ustedes qué les parece? Sí, lo que está claro es que nos fue bárbaro con un presidente que le decía todo lo que quería escuchar y después hacía otra cosa, Ujú. ¿no? Sí, Digo, ya pasamos por esa experiencia, ya tuvimos esa experiencia. sí. ¿No será también que los de la CGT escucharon lo que quisieron escuchar? No sé cómo También habrá puede sido esa reunión. Pero bueno, esta es de nuevo la que tenemos, ¿no? Pero yo creo que ahí en AEA, y ese es otro tema, ¿no? Ahí están disputándose, el aplauso es a ver quién es más duro cuando van a esos escenarios, ¿no? Y como siempre ahí Bullrich le saca más aplausos. En Anchan fue la que tuvo más aplausos, ¿no? Sí, por mucho. Larreta hacía chistes y no entraban y Bullrich todo lo que decía tenía ovación. Entonces este fue más preparado ya con el discurso de Duro, ¿no? De reforma, habló de reforma tributaria, de reforma laboral, bueno. Vamos a ver cuando le empieza a exponer qué es lo que de verdad están proponiendo, ¿no? Sí, que tampoco te garantiza que lo que diga antes sea lo que después hará, porque ya también con ellos lo vimos eso, Sí. ¿no? La gran promesa, impuesto a las ganancias. Impuesto a la ganancia, por ejemplo. fútbol para todos, Claro. todo iba... Sí, a ver, uno entiende que cuando empiece la campaña formalmente y se empiecen a dar las propuestas más allá de los títulos, porque la verdad que hasta ahora vos le decís, ¿qué van a hacer con la inflación? La voy a bajar. Buenísimo. ¿Cómo? Con ¿no? otra deuda, claro. ¿Cuál es el mecanismo para bajar la inflación? Y te vienen con estas cosas de la dolarización, etcétera, etcétera, que hasta ahora son, digamos, todas herramientas que sirven para salir en los medios, para tener un titular, para tirarse dardos entre ellos, porque hoy la elección pareciera ser más interna que entre dos coaliciones, se pelean entre ellos. Ahora, estaría buenísimo que, llegado el momento de los debates, que tienen poco tiempo, o de las entrevistas, se profundice un poquito más para que se explique efectivamente cómo se va a llegar a eso. Porque la pobreza cero ya nos la vendieron en su momento. Sí. Bullrich iba a tener una reunión con Melconian, me parece, ¿no? En estos días. Viste que Melconian tiene el plan, que le al estás mejor viendo, postor. claro, está viendo a quién quién lo compra. Sí, a mí el otro día igual me decía alguien que sabe mucho de ese paño, me dice, Melconian está vendiéndose como segundo ministro de Economía del que asuma en diciembre. Bueno. Es decir, está esperando que venga alguien que haga todo el trabajo Claro, sucio, la que se coma la devaluación. crisis, y después asumir él para ordenar todo el
el escenario. Veremos cómo sigue esto, pero como decíamos hace un rato, parece haber vuelto todo Sí, a es una verdad. hoja en blanco. Sí, y Cualquier algo cosa puede pasar. muy cortito, pero que sí es evidente, más allá de si es más, menos, cómo propongan estos planes que decía recién Fer, todos los que tienen que ver con la derecha es achicar el Estado, ¿no? Digo, y Sí, en eso desde ya. en ese plan, más allá de si la flexibilización laboral la hace o no la hace, sí, ya vimos lo que hicieron con el Estado y ya nos dijeron vamos a hacer mucho más, con lo cual efectivamente eso va a estar incluido. Un país unido por la radio.